Bueno, bienvenidos jóvenes estudiantes de Universidad Rural. Ya estamos grabando la clase. Este curso, Psicología y Psiquiatría Aplicada, se identifica con el código FG 144. Estamos desarrollando ya la semana número 5 y de acuerdo al programa nos corresponde trabajar el tema factores de riesgo y factores protectores. El objetivo de la clase del día de hoy es identificar los factores de riesgo y los factores protectores desde el punto de vista psicológico. Los factores de riesgo. Un factor de riesgo es toda circunstancia o situación que va a aumentar la probabilidad de una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud. Ustedes, como futuros abogados, van a notar que un factor de riesgo entonces es aquel que vulnera cualquier derecho fundamental. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? A ver, vamos a aperturar el correo electrónico para que ustedes puedan escribirme y que hagan todos sus aportes, porque Jorge Pastor. Qué interesante, muchas gracias, Jorge Pastor. Bueno, pues todos los derechos fundamentales son los derechos humanos inherentes de la persona, que no pueden quitársele, que los posee simplemente por el hecho de nacer. Por ejemplo, la educación, la salud, la alimentación. Me habían escrito otros derechos inherentes de la persona, por ejemplo, a no ser sometido a esclavitud, ni a tortura, el derecho a la libertad, a la libre expresión, al, al trabajo, también todos estos son derechos fundamentales. ¿Y qué sería entonces un factor de riesgo que vulnera mi derecho al trabajo? Un factor de riesgo acá sería, por ejemplo, la circunstancia que estamos viviendo ahorita, esta pandemia, la contingencia que se vino y la forma en la que todos hemos tenido que modificar nuestro estilo de vida es un factor de riesgo. Está vulnerando nuestro derecho al trabajo. Y es que la forma en la que se abordó el año pasado, por ejemplo, cuando nosotros vimos que en Guatemala el primer caso se detectó, pues, sí, como en marzo. Entonces la modificación de vida de todos vulneró para muchos estos derechos fundamentales y nos hizo estar en riesgo, nos hizo modificar nuestro estilo de vida. Para algunas personas, la pandemia sigue siendo un factor de riesgo. Lamentablemente, su situación laboral, la forma en la que ellos se dedican quizá al comercio o a la forma en la que ellos buscan la manera de encontrar un trabajo, pues es la pandemia la que les ha vulnerado este derecho. ¿Qué otro derecho encontrábamos? Está el derecho a la educación. Bueno, pues un factor de riesgo podría ser el que yo no tenga un establecimiento educativo en la zona en la que vivo, en el círculo o en el territorio, en la localidad en la que yo me desarrollo. Y es un factor de riesgo que está vulnerando uno de mis derechos fundamentales. Ustedes, como futuros abogados, van a encontrar que existen muchos factores de riesgo que llegan a ser el causal de ciertas conductas que puedan ser antisociales o incluso conductas delictivas. Un factor de riesgo es el lugar en el que nosotros crecemos, la zona en la que nos desenvolvemos, la ideología que nuestra familia tiene, la forma en la que nos van a educar. El normalizar o no ciertas conductas también llega a ponernos en riesgo. Lamentablemente, también esto de las oportunidades, el desarrollo y todo lo demás nos llega a jugar un factor protector. Llega a ser un factor protector en nuestra vida y a potencializar otro tipo de oportunidades o a ser un factor de riesgo que llega a limitar nuestro desarrollo integral. Otro de los factores de riesgo que nosotros podemos mencionar podría ser el que una persona, a ver, aquí hay alguien que nos escribió. Gracias, Leonío, por su correo. Bueno, entonces, otro factor de riesgo que puede vulnerar el desarrollo de una persona es la salud. En este momento también todos estamos viéndonos vulnerados por nuestra salud.
Un factor de riesgo es la contingencia que estamos viviendo, la forma en la que quizás se está manejando, la forma en la que todos estamos haciendo o tomando conciencia y responsabilizándonos de la importancia de continuar cuidándonos, por ejemplo. Es un factor de riesgo el salir a la calle sin hacer uso de la mascarilla, el visitar lugares que estén concurridos, el hacer, el no lavarme las manos constantemente. Estas situaciones lamentablemente pues están jugando un papel y están llegando a ser un factor de riesgo que vulnera nuestra integridad. Y en psicología entienden ciertos factores de riesgo durante la crianza o durante el desarrollo del ser humano que nos hacen vulnerables a ser o que permiten que nuestra personalidad sea vulnerable a cometer ciertas conductas o llegar a detonar ciertas psicopatologías. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que hoy en día hay niños de quizá 13 años que están cometiendo crímenes de alto impacto, pero son estas organizaciones que se dedican, estas organizaciones delictivas que ya tienen muy bien analizado qué tipo de persona puede llegar a ser mucho más manipulable. Entonces, el factor de riesgo acá es un niño quizá de extrema pobreza, con limitada educación, con pocas oportunidades, eh, que está siendo violentado en su casa, que no encuentra otra forma de ganarse la vida y que una organización le ofrece, no sé, una solución a la manera en la que está viviendo a cambio de determinadas conductas. Y es acá donde el factor de riesgo juega el papel de ponernos, hacernos ver mucho más vulnerables, hacernos notar o evidenciar que tenemos ciertas carencias o ciertas limitaciones y estaríamos dispuestos a hacer eh, algunas conductas delictivas a cambio de satisfacer o cubrir una necesidad. No se justifica, jóvenes, bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a justificar un delito, pero nos permite entenderlo, entender por qué una persona se presta, por qué una persona funciona de esa manera. Quizá hubo sobreprotección en su hogar, este es un factor de riesgo también. Cuando ustedes tienen, a lo mejor ustedes son padres de familia, cuando ustedes tienen un solo hijo, se ha estudiado que hay una mayor tendencia a que los padres que tienen un solo hijo sean sobreprotectores. Busquen la forma de que este niño no tenga ninguna carencia, ninguna limitación y que sea eh, sobreprotegido. Entonces no quieren ustedes ni que se exponga al sol. Y se le da una realidad a la que el mundo no va a estar preparado para seguirlo tratando de esa manera. El mundo pues no va a seguirlo, no va a seguir protegiéndolo de la forma en la que ustedes lo están protegiendo. Y esa sobreprotección lo vulnera, lo hace, sí, lo hace estar en un factor, es un factor de riesgo, lo hace estar mucho más vulnerable a ser víctima en determinado momento. Cuando aplicamos nosotros la sobreprotección, tenemos una mayor tendencia que entonces él sea utilizado o sea objeto de abuso porque ya no hay nadie más que lo esté protegiendo. Él se ha acostumbrado a desarrollarse en un entorno en el que está siendo protegido constantemente por sus padres, por su familia y demás. O el autoritarismo también, jóvenes. Y aquí vemos la otra cara de la sobreprotección. Por un lado hay padres sobreprotectores y por el otro hay padres que son súper autoritarios, que no le dan al niño la libertad o al adolescente o a la persona la libertad de pensar por sí misma. Que este autoritarismo es se da en una crianza en el que le dicen qué hacer, cómo hacerlo, cómo funcionar, cómo pensar, cómo vivir. Las personas que son autoritarias, quienes ejercen una crianza autoritaria, no permiten que el individuo se desarrolle y potencialice al máximo todo su ser, que él mismo pueda elegir qué le gusta y cometer sus propios errores para llegar a dictaminar qué situaciones le van a ser oportunas y cuáles no. Las agresiones, tanto físicas como verbales, ustedes como abogados pues saben a qué me refiero con este tipo de agresiones.
Cuando nosotros vulneramos la mente de una persona, abusando psicológicamente de él, también generamos una mayor tendencia a que busque un refugio en otro lugar, a que, a que se canse de la forma de vida que está llevando y quiera desarrollarse de otra manera. Las agresiones son físicas también, lo hacen vulnerable a que él quiera escapar de esta realidad. Cuando vemos, por ejemplo, que determinadas señoritas, esto lo he visto, están viviendo agresiones, están viviendo abuso en su hogar, buscan una solución y no se les da, buscan consuelo en su mamá, quizá y no se los da, y es acá donde ellas eligen o deciden escaparse de sus hogares. Y la primera persona que les ofrece una solución, que quizá simplemente quiera vulnerar sus derechos también, que quiera explotarlas de alguna manera, y les da una solución, ellas deciden irse quizá voluntariamente. Y para ellas parezca que están tomando una buena decisión, pero no lo es. Y pues no han analizado todas las repercusiones que pueda llegar a tener esto. Lamentablemente, jóvenes, esto se da muchísimo. Las agresiones son un factor que nos ponen en riesgo. La permisividad también. Es que no hay que irnos a extremos. Por un lado, hay padres muy agresivos que no permiten que los niños tengan o vivan sus propias experiencias, que limitan el que ellos piensen por sí mismos. Y por otro, hay un nivel de permisividad demasiado exagerado. Al analizar, por ejemplo, el caso, creo que este año o el año pasado, bueno, no sé, hubo una fiesta que fue polémica en nuestro país porque habían jóvenes adolescentes durante, creo que violentando el horario de toque de queda, que pues ellos estaban, aparte de exponiéndose al virus, estaban, todo el mundo los miró como que tenían una edad demasiado joven para estar viviendo este tipo de experiencias. Y es ahí donde analizamos, por ejemplo, el grado de permisividad que están teniendo en la crianza. O cuando nosotros miramos que, por ejemplo, eh, se les da permiso a niñas de, o yo puedo verlo raro, no sé ustedes, pero por ejemplo, se les da permiso a niñas de 13 años que tengan novio y que puedan quedarse a dormir en la casa de su novio, por ejemplo. Ese grado de permisividad pone en riesgo a que estas personas, o esta niña, por ejemplo, pueda ser víctima de un riesgo, los pone en un factor, este es un factor de riesgo. La sexualidad mal orientada. Cuando hablamos de sexualidad mal orientada, o acá me refiero, no me refiero a la identidad sexual. De hecho, respeto muchísimo la identidad de cada persona y la forma de vida y lo que los haga felices. La sexualidad más mal orientada es cuando nosotros no explicamos la realidad de una sexualidad. Jóvenes, nosotros crecimos en un entorno en el que hablar de sexualidad era mal visto. Nosotros no podíamos preguntarle este tema a nuestros padres. A nosotros nos daba pena estar viendo una película en la que había una escena o un tanto sexualizada y nos daba como pena el que estuvieran nuestros papás ahí viendo que nosotros estábamos viendo eso. De hecho, hay muchos cuentos y películas, hay muchas narrativas como el de la cigüeña, por ejemplo, porque querían evitarse ellos la molestia de hablar del tema de sexualidad, educarnos sobre cómo vienen los niños al mundo. Entonces se hizo universal este cuento de que es una cigüeña la que nos trae y nos deja caer y llegamos a nuestra casa. Se dan cuenta cómo un cuento ha venido educando la sexualidad en los niños. Es que nosotros no venimos de una cigüeña, jóvenes. O cuando a nosotros nos cuentan es que una florecita y una abejita y de esta manera vienen los niños al mundo. Así no vienen los niños al mundo, jóvenes. Y la madurez con la que nosotros toquemos estos puntos con nuestros hijos y los orientemos, por supuesto, en la etapa en la que estén, la información que requieran en cada nivel, nos permite también no exponerlos, que él sepa cómo es un embarazo, a consecuencia de qué hay un embarazo, permite que ya no estén en riesgo, que una señorita sepa a consecuencia de que hay un embarazo, pues es mucho más fácil que ella decida no embarazarse, que ella tenga el conocimiento y la educación y demás. De hecho, este tema también ustedes como abogados, como futuros abogados, lo deben saber. Este tema también ha sido un tanto polémico en nuestro entorno porque algunas personas refuerzan el que
si se les habla o si se les educa sexualmente, se promueve el tema, mientras que otras personas aseguran que si se educa sexualmente, evitamos que exista esta embarazos, por ejemplo, en adolescentes. Y es un tanto, pues, se respetan los dos puntos de vista han de tener un tanto de razón, los dos puntos de vista han de tener en algún aspecto, no han de tener razón, pero todo es parte de un análisis que debemos de también poner en contexto a la realidad y a la situación que se está viviendo. La promiscuidad también es un factor de riesgo, jóvenes, es una conducta o un comportamiento en el que la persona cambia con frecuencia de pareja sexual buscando únicamente el placer. Vemos hoy en día que hay niveles de promiscuidad muy altos en los que ya no interesa quizá la fidelidad ni demás. También la disfunción familiar es un tema que nos pone o es un factor de riesgo. Las familias disfuncionales tienen una mayor tendencia a tener hijos que van a tener o que van a desarrollar o que van a ser, que van a estar siendo van a estar en un factor de riesgo. Por ejemplo, hay una disfunción familiar porque las personas no están cumpliendo el rol que les corresponde en determinada circunstancia o en la forma de vida. Y esto no siempre es porque se divorcien, sino porque muere la mamá o muere el papá o porque es necesario migrar por las condiciones de vida, mejores oportunidades y demás. Y entonces la disfunción familiar hace que en un hogar en el que no hubo una figura paterna, genere en un adolescente una carencia afectiva. No miró una figura paterna, no tuvo un entorno que pudiera hacerla sentir cuidada, protegida y valorada, y lo busque en otra persona y trate la manera de encontrar un refugio y tenga una mayor tendencia a, a, a generar dependencia emocional. Con tal de tener compañía y una figura protectora, pues acepte o funcione de una manera que no le haga bien a su salud mental. El bajo nivel de escolaridad, ese también es un factor de riesgo. Lamentablemente, jóvenes, nosotros en nuestro país tenemos niveles muy bajos de escolaridad y ustedes como abogados se van a dar cuenta cómo esto hace que estafen a personas. El bajo nivel de escolaridad hace que muchas personas firmen y cedan sus terrenos porque no saben que están firmando. Y es la misma familia quizá la que está aprovechándose de ellos también. Este bajo nivel de escolaridad nos pone en un riesgo en el que las personas creen, les llega el mensajito de que se ganaron algo y tienen que depositar alguna cantidad de dinero y hay personas que lo creen. Y es importante que nosotros entonces tomemos conciencia de las oportunidades que estamos teniendo y de la realidad que esto va a llegar a, a, a tener en nuestro entorno y el impacto que nosotros podemos generar a través de nuestra profesión en la vida de los demás. Usted, por ejemplo, como abogado, no se prestaría a la estafa de una persona con un bajo nivel de escolaridad. Va a buscar la manera de explicarle qué es lo que está firmando, de que le entienda qué es el procedimiento que está llevando y cuál es este proceso, cuál es el, el contrato o las circunstancias que él está aceptando para ver si él decide modificar o no alguno de estos, el trato al que él está llegando, por ejemplo. Entonces es importante que nosotros promovamos el que haya acceso a educación, el que haya mejores condiciones de vida, el que nosotros busquemos la manera en que todo nuestro entorno tenga acceso a educación, porque nos damos cuenta de que va a mejorar no solo la forma de vida de la persona, sino nuestra sociedad en general. La victimología se ha encargado del estudio del modo en que una persona se convierte en víctima. Y es interesante ver qué es lo que hace que un tipo de persona, un tipo de rasgo de personalidad, un perfil, estudia la victimología. ¿Cómo es que un perfil
psicológico, tiene una mayor tendencia a ser vulnerado, a ser violentado, a ser abusado de sus derechos. Como este tipo de persona tiene una mayor tendencia a ser, incluso jóvenes, la victimología ha estudiado qué es lo que hace que, o qué tipo de personalidad tienen que tener las personas que son estafadas económicamente o las personas que son abusadas sexualmente, las personas que tienen una mayor tendencia a creer estas estafas que les llegan por mensaje telefónico. No sé si ustedes alguna vez les ha llegado este típico mensaje de que se ganaron algo y tienen que enviar una recarga. Yo creo que todos en algún momento hemos recibido uno de estos mensajes y pues lamentablemente muchas personas lo llegan a creer y es la victimología la que se encarga de estudiar por qué, qué es lo que hace que una persona lo crea, qué es lo que hace que una persona funcione y entonces genera desde la victimología las estrategias necesarias para prevenir y reducir este tipo de delitos, este tipo de faltas. La victimología nos permite entonces entender el conjunto de respuestas sociales o jurídicas o asistenciales de un profesional o de salud mental, por ejemplo, que van tendientes a la reparación y a la reintegración social de la víctima. La víctima sufrió abuso sexual, se necesita asistencia tanto profesional de la salud mental como una orientación jurídica para que la persona logre reivindicarse y continúe teniendo su rol en la sociedad y reintegrarse de manera funcional. La victimología se ha dado cuenta de que hay una mayor tendencia, por ejemplo, de que las adolescentes sean vulneradas a través de las redes sociales. Esto se llama grooming. Y entonces, como ya se estudió que las y los adolescentes tienen una mayor tendencia a ser vulnerados sexualmente a través de las redes sociales, entonces se buscan las estrategias de prevención para que ellos sepan que existen perfiles falsos, para que ellos sepan que la foto que está puesta no es precisamente de la persona que les habla, que el que les dice que están hablando con una persona de 14 años y probablemente están hablando con una persona de 40 o de 50 años. Y estas estrategias de prevención nos hacen a nosotros explicarles los riesgos que corren al hacer uso indebido de las redes sociales y cómo se exponen a tener o a ser vulnerados de alguna manera. Los factores protectores son los recursos biológicos, psicológicos y socioculturales que favorecen el desarrollo del ser humano y que van a ayudarnos a aumentar el nivel de resiliencia o la capacidad para sobreponernos a los distintos contratiempos o tragedias a las que se enfrenta e incluso salir fortalecido de esta experiencia. Los factores protectores son los que nos van a permitir a nosotros sacarle provecho a la circunstancia, por más difícil que sea, y buscar el beneficio que ésta tuvo en nuestra vida. Así sea, jóvenes, lo más difícil que ustedes hayan vivido, que quizá a muchos no nos gusta compartirlo, todos hemos vivido alguna situación difícil, todos, por más bonita que haya sido su vida, pues han vivido una situación difícil. Voy a recargar el correo a ver si no me han escrito. No, bueno, un duelo, una ruptura amorosa, un divorcio, una separación, la muerte de un hijo, un familiar, lo más duro que ustedes hayan vivido, permite que nosotros aprendamos algo y obtengamos de eso una lección. Y vamos a encontrar o vamos a sentirnos mejor cuando le encontramos esa razón de gratitud a la circunstancia difícil que estamos viviendo o que hayamos vivido. ¿Cómo podemos entonces encontrar qué cosa nos va a ayudar o qué circunstancias nos va a ayudar a estar dentro de estos factores protectores o nos va a proteger? Canalizar positivamente la curiosidad. Cuando nosotros estamos creando un niño que es muy curioso, que tiene alguna duda, que quiere aprender, nosotros tenemos que buscar la manera de darle la información adecuada a esa curiosidad. Y ahora es más fácil, jóvenes. Nuestros papás no tenían Google. Nosotros en el teléfono, él tiene una duda de en qué años se extinguieron los dinosaurios, en qué siglo, cuándo fue. Ahí el teléfono nos dice, ¿cómo se llama este dinosaurio que tiene un juguete? No sabemos todo, pues lo googleamos. Buscamos la forma en la que esa curiosidad realmente la potencialicemos y la canalicemos de manera adecuada. Empoderar de información.
desde niños jóvenes. El niño tiene que saber realmente cómo se llama su aparato reproductor, darle el nombre real, explicarle que nadie tiene derecho a tocarlo, empoderarlo de información y hacerlo sentir seguro de que ustedes le van a creer si alguien está vulnerándolo, de que ustedes van a estar ahí si alguien llega a faltarles al respeto, que tenga información, la mayor cantidad de información de cómo funcionan las redes sociales, de lo vulnerables que son al hacer mal uso de ellas. También los valores integrales que nosotros damos como familia, la moral que vamos a nosotros a, a proyectar hacia a las personas con las que nos desenvolvemos. El hacer que una persona tenga el nivel de conciencia de no querer robar, no querer dañar la integridad de otra persona, de no querer vulnerar a otro ser humano y causar daño a otra persona. Esto es parte de los valores que nos hacen ser quien somos. Y eso también es parte de la educación y es parte de lo que nos va a proteger de ser víctimas de algún tipo de abuso. Las habilidades sociales, el poder desarrollarnos y desenvolvernos en nuestro entorno, la comunicación asertiva, el ser capaces de decir, se recuerdan que vimos cuál es la personalidad pasiva, donde todos van a querer abusar de él, donde van a ser víctimas todo el tiempo, o la personalidad agresiva, donde va a buscar pelear, confrontar, agredir. Estas personalidades pues no van a tener una comunicación asertiva. En la comunicación asertiva buscamos un equilibrio de personalidades en las que realmente logramos dar un mensaje y logramos poner límites, qué cosas toleramos y qué cosas no toleramos. Tener un pasatiempo también es parte de un factor que nos va a hacer sentir protegidos, no detonar, por ejemplo, una enfermedad mental. Un pasatiempo en el que nosotros podamos relajarnos, en el que nosotros podamos sentirnos a gusto, en el que a pesar de determinadas circunstancias y lo cansado que pueda llegar a ser el día, tenemos un espacio en el que nosotros disfrutamos ese momento para nosotros. Y por ejemplo, y por supuesto, el desarrollo de la resiliencia que cada individuo tiene que tener. Y como cualquier cualidad, lo podemos tener en niveles altos, niveles bajos, pero el ser conscientes de que es importante desarrollarlas nos permite entonces buscar lo positivo de cualquier circunstancia difícil que hayamos tenido. Todo, jóvenes, todo tiene algo positivo. Yo sé que es difícil a veces encontrarlo, pero aún la circunstancia más dura que uno haya vivido nos deja una lección y esa lección ya es algo positivo. Así yo haya vivido, no sé, yo haya sido estafado, yo les creí a los que me mandaron un mensajito de que yo mandara una recarga y me ganaba algo, de repente yo fui estafada de esta manera, pero me deja una lección, aprendí que esto no funciona así, aprendí a quizá tener un poco de menos confianza, de entender mejor cómo se dan estas situaciones de los premios y demás. Y ustedes como estudiantes de Derecho, pues creo que sería muy difícil que los estafen de esa manera porque saben cómo se dan este tipo de rifas y demás. Bueno, llegamos entonces a la parte de preguntas para estudio. Acá nosotros tenemos 5 preguntas de respuesta múltiple, ya saben ustedes cómo funciona. La primera pregunta es: ¿qué factores vulneran los derechos fundamentales? La segunda pregunta es: ¿qué estudia el modo en que las personas se convierten en víctimas? La tercera pregunta es: ¿cómo se le llama a las circunstancias o situación que aumenta las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud? La cuarta pregunta es: ¿cómo se le llama a los factores que favorecen el desarrollo del ser humano y aumentan su resiliencia o capacidad para sobreponerse a los distintos contratiempos o tragedias que ha enfrentado? Y por último, ¿cuál es el término utilizado en psicología para definir a la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad? Si tienen alguna duda, me encantaría poder leerlos a través del correo electrónico. Vamos a ver si hay alguna duda. Gracias por sus mensajes. Mayra Lisset, muchísimas gracias por su mensaje. Bueno,
Les agradezco a todos el haberse conectado, el compromiso que tienen con su educación y pues los invito a que ahí está el video del resumen de la clase, si quieren volver a verlo. Ay, híjola, no, aquí está, ahí estamos. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias por conectarse, que sigan teniendo un buen día y que sigan generando muchísimo aprendizaje.